Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. Bueno, sí, comienza nuestra tertulia de los miércoles, pero antes de nada quiero comentar algo, aunque sea en un minuto. Y es que el próximo sábado se presentan posiblemente dos candidaturas para la Junta de Cofradía del Calvario. Hay una de los que es la oficial de las candidaturas y la otra que no es oficial. La que no es oficial tiene sus problemas porque no sé si le darán el visto bueno o no. Esperemos, porque si no tendremos que contar de pe a capa. Esperemos que no ocurra como ocurrió con Don Quijote cuando le decía a Sancho: con la iglesia hemos dado, amigo Sancho. Esperemos que no ocurra esto. Y los de la frase dado, no aquello cuando dicen con la iglesia hemos topado, eso no lo dijo nunca Cervantes. Pues que no topemos ni no demos con la iglesia, sino que haya democracia y sobre todo que hagan las cosas y que gane el mejor en las candidaturas. En la democracia y en la iglesia también tiene que haberla. Y ya entramos de lleno. Imagínense qué plantel tengo aquí. De derecha, Victoria Domínguez, Carlos Labrador, Francisca Rosa y Jara Romero, que yo los nombres son. Bueno, Podemos, PP, PSOE y Ciudadanos. Oye, Victoria, no tengo más remedio que preguntarte. ¿Qué pasa con esos dos concejales que los habéis mandado? Y yo no tengo más remedio que no poderte contestar. Porque mi partido contesta al delegado territorial para las cuestiones internas del partido y orgánicas del partido, así que, sintiéndolo mucho... ¿No puedes contestar? No puedo contestar porque no tengo esa responsabilidad en el partido. ¿Y es que me han dicho que una se quede y que el otro se va o que los dos se quedan? No tengo noticias de lo que van a hacer. El partido abrió un expediente disciplinario, se les ha dado término y plazo para alegaciones, como es normal y están los estatutos de Ciudadanos, y una vez que eso se ha resuelto, pues no hay más que decir. Bueno, Carlos nos ha dado esto, que yo me lo voy a poner ahora mismo, que pone hombre contra la violencia machista. De eso no hay la menor duda. Tú que... Anda, el único hombre que hay aquí, que me lo ponga. Yo que he criado a todas mujeres. Ahí está. Bueno, antes de hablar de la violencia machista, que hablaremos de ella lógicamente, hoy son los estatutos. Presupuesto. Digo, los estatutos, los presupuestos. Carlos, ¿qué os ha pasado? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Ha habido unos grupos parlamentarios que han considerado que no eran los presupuestos que a ellos les gustaba, y la democracia pues tiene estas cosas. Lo único que, bueno, pues es sorprendente de que se presentaran 3 enmiendas a la totalidad, que es algo que podía ser lógico. Lo que a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención ha sido que, con discursos totalmente distintos y muy variopintos, he traído incluso las mismas enmiendas a la totalidad de los grupos, donde no coincidían prácticamente en nada. Cada uno tenía un discurso totalmente distinto y al final todos han confluido en apoyar, digamos, el que más se asimilaba de todos al presupuesto del Partido Socialista. Era, de todas las enmiendas a la totalidad, el que era más próximo al nuestro, y sin embargo pues ha sido el que el resto de las fuerzas políticas, llamémoslo, efectivamente, era el que, digamos, ponía de manifiesto algunas cuestiones en las cuales nos podíamos encontrar perfectamente. Así tanto la consejera como nuestro portavoz
en el debate de esa enmienda a la totalidad, Jorge Amado, le pusieron de manifiesto al grupo de Podemos de que nos podíamos encontrar, que retiraran esa enmienda. Yo creo que ellos hasta se sorprendieron que el Partido Popular se la votara a favor, pero sin embargo, pues bueno, pues así fue. No estoy yo de acuerdo con eso. Dime. Vamos a ver. Las cuestiones hay que explicarlas todas, Fernando. Y hay que explicar Para eso estamos aquí. Y hay que explicar también lo que es la mecánica parlamentaria de ayer y cómo estaba planteado el orden del día del Pleno. El orden del día del Pleno, es decir, era los tres grupos políticos de la oposición, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos, habían planteado una enmienda a la totalidad, que para la gente que nos está viendo, porque a mí me lo ha preguntado de esta mañana, que qué es eso, supone que los tres grupos parlamentarios no estábamos de acuerdo, grosso modo, en las cuentas públicas, porque no teníamos que hacer detalle. Eso es para otro presupuesto, para otro pleno. No teníamos que hacer detalle y no estábamos de acuerdo con las cuentas públicas por unas razones fundamentales y queríamos, los tres grupos parlamentarios coincidíamos en lo fundamental, que era que las cuentas públicas se devolvieran a la Junta. Por tanto, había una coincidencia en lo esencial, tan esencial, que era el suplico que hacíamos al Pleno era que si eso se aprobaba se devolvieran las cuentas a la Junta. Por tanto, lo que dice Carlos, que no coincidíamos, no, coincidíamos en lo esencial. Y ahora, hay una mecánica parlamentaria que es la siguiente. Al haber tres enmiendas a la totalidad, se tienen que debatir. ¿Cómo las debatimos? ¿En qué orden? La mesa de la Asamblea dijo que se debatieran por orden de registro de entrada en la Asamblea, en el registro de la Asamblea. El primer registro lo había hecho Ciudadanos, el segundo lo había hecho el Partido Popular y el tercer registro lo había hecho Podemos. Uno a las 9 y pico, otro a las 9 y media y otro a las 10 menos algo del último plazo que teníamos, que eran las 10 de la mañana del lunes pasado. Por tanto, así se debaten y así se votan. La sorpresa ninguna. Los tres coincidimos en que hay que devolverlas. La responsabilidad y la coherencia, al menos yo hablo por Ciudadanos y creo que los demás actuaron de esa manera, fue que cuando toca votar, yo voto la del PP, yo voto evidentemente la de Ciudadanos y yo voto la de Podemos. Estoy en discordancia y ellos pusieron alguna discordancia con la nuestra. Pero lo esencial era que no estábamos de acuerdo con las cuentas públicas por dos razones. Una, porque suben impuestos que desconocemos, porque se tenía que haber traído la ley de impuestos primero a la Asamblea, lo que pasa es que hay elecciones y a ver quién dice que va a subir los impuestos, quién es el guapo. Y segundo, porque el plan económico financiero no sabemos qué recorrido va a tener, tanto que habíamos alarmado con el plan económico financiero. Coincidimos en esas dos cosas y en la esencial, que es que se devuelvan. Por tanto, la coherencia política, al menos la mía, hace que yo vote la del PP, el PP también coherentemente vota la de Ciudadanos y vota la de Podemos. Pero por una mecánica, mira, Fernando, y te resumo, si los tres grupos políticos, lógicamente quien tiene la llave, que es Podemos, votan la primera iniciativa que se votaba, que era la de Ciudadanos, se acaba el pleno. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, legítimamente, Podemos quiere también que la suya se vote, porque previsiblemente, si estima la coherencia de los que estamos ahí enfrente, de algunos de los que estamos ahí enfrente, que sabe que es previsible lo que vamos a hacer, sabe que va a salir para adelante. Entonces, esa es la mecánica, no hubo otra. Si se llegan a votar las tres seguidas sin que una de ellas impida que continúe el pleno, la primera sale adelante. Mira, coincidiendo... El segundo registro fue el del PP. Partido Popular. Sí, coincidiendo Claro. En esencia con lo que ha dicho María Victoria, ¿no? Yo creo que no sorprendió a nadie, no debió sorprender a nadie cuando hay un gobierno con una falta de diálogo importante. ¿Cómo puede un gobierno en minoría presentarse a un debate de los presupuestos sin haber hablado con las fuerzas de la oposición? Tres fuerzas de la oposición. ¿En qué coincidíamos todos los grupos con representación parlamentaria? A excepción del Partido Socialista, que sustenta el gobierno. Todos coincidíamos en que había habido opacidad, falta de transparencia, una apariencia de información el día antes de la presentación de los presupuestos en una hora, que era cubrir el expediente, y todos coincidíamos en que estos presupuestos eran malos de solemnidad. El Partido Popular vota en coherencia a favor de todas las enmiendas que pretendieran lo mismo que pretendía el Partido Popular, que era: devuelvan ustedes estos presupuestos a los corrales, hagan un presupuesto contando con todas las fuerzas políticas o quien considere el Partido Socialista que tienen que ser sus socios prioritarios. Hay que tener también en cuenta que el Partido Socialista gobierna gracias al apoyo de Podemos en Extremadura. El Partido Popular en la pasada legislatura gobernó solo con los votos del Partido Popular, porque el Partido Socialista en el debate de investidura de José Antonio Monago votó en contra e Izquierda Unida, que era la otra fuerza política, se abstuvo. ¿No tendría el Partido Socialista que haber hecho un esfuerzo de lealtad con aquellos que le han estado apoyando?
¿No se quieren entender con el Partido Popular? Nosotros seguimos con los brazos abiertos y las manos tendidas, como siempre. Nosotros conseguimos, en la pasada legislatura, estando en minoría, aprobar 4 presupuestos. Los 2 primeros en minoría y los 2 segundos con una mayoría absoluta. Y eso se llama capacidad de diálogo. El Partido Popular votó lo que perseguíamos un objetivo, devolver los presupuestos a la Junta de Extremadura, y votamos a favor de la enmienda de Ciudadanos, que fue la primera que se debatió. Votamos a favor, lógicamente, de la enmienda presentada por el Partido Popular, y votamos a favor, por supuesto, de la de Podemos. El juego de la aritmética permitió que saliera adelante esa, pero en lo que todos hemos coincidido, todas las fuerzas políticas, es que los presupuestos eran malos, de solemnidad, y sobre todo no había habido transparencia, y el Partido Socialista se quedó solo votando sus presupuestos porque solo los había elaborado. Y cuando uno gobierna en minoría, tiene que tender muchas manos y tiene que tender muchos puentes. Y una cosa más, efectivamente ha sido algo inédito, y tengo que coincidir con Carlos. Por primera vez en la historia de la democracia en Extremadura, 3 grupos parlamentarios presentan una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Eso significa que estos presupuestos no se podían coger ni con alfileres. Jara. Yo voy a coincidir bastante con lo que ha hecho Francisca Rosa al final, y es que fíjate tú qué mal habrán estado hechos los presupuestos para poner a los 3 grupos de la oposición radicalmente en contra. Cada uno tiene sus razones. La fundamental la explica María Victoria, que evidentemente esa reforma que necesitamos de los impuestos y que debería de haberse traído a la Cámara antes que los presupuestos. No tiene sentido que debatamos unos presupuestos sin saber realmente los ingresos que va a tener, quién va a pagar los impuestos y todas las cuestiones que son las fundamentales, que son las cuestiones materiales del presupuesto. Yo se lo dije a la consejera ayer cuando intervine, que tendrían que tener un poco de humildad a la hora de haber presentado esos presupuestos. ¿Cómo un partido que está gobernando en minoría no se sienta a hablar, y no con Podemos porque le dé la llave de gobierno, con todos los partidos de la oposición? De hecho, evidentemente, nosotras en Podemos lo que queremos es que haya unos presupuestos cuanto antes, y es responsabilidad del gobierno que se siente ya a hablar con los partidos de la oposición, con los 3, no solo con Podemos, con los 3, para elaborar unos presupuestos nuevos, porque esos presupuestos no eran unos presupuestos sociales, ¿Y para nada. ¿Os sorprendió cuando presentasteis que votaran todos a vuestro favor? Yo creo que ellas dos lo han explicado muy bien, era coherencia democrática con lo que se estaba debatiendo esa mañana. Todos íbamos en la misma línea, cada uno tenía su manera de verlo, pero en el fondo la coherencia decía que esos presupuestos tenían que entrar para atrás. Para acá. Os lo puso a huevos, como se suele decir. Sí. No, lo puso muy fácil el Partido Socialista, porque cuando un partido que gobierna en minoría no solamente no es humilde, sino con la soberbia, y lo tengo que decir así, que les caracteriza, porque siempre que han gobernado en Extremadura lo han hecho con mayoría absoluta, se piensan que estamos en ese escenario. Quien nos lo puso fácil fue el Partido Socialista. Es que era muy difícil no entenderse en ese momento. Es que han conseguido poner de acuerdo a las 3 fuerzas políticas de la oposición, que estamos además en distintos espacios ideológicos, pero todos coincidíamos en que los presupuestos eran malos, no, malísimos. Pero aprovechaste la coyuntura. No, nosotros votamos en pura coherencia. ¿Qué queríamos? ¿Devolver los presupuestos? Eso teníamos que votar, porque además... Lo que te estoy comentando es que es el juego político. Sí, pero es que darle paso a Fernando. Este es el momento Fernando, a verle dado paso. Si esto es la democracia, esto es la democracia. A mí no me preocupa en absoluto el titular, a mí no me preocupa en absoluto, y a mi partido tampoco, el titular que determinado medio de comunicación nos haya sacado. Que hemos votado con Podemos, sí, y con Ciudadanos también, y Ciudadanos ha votado con Podemos. Es decir, cuando lo importante es el interés general, y el interés general era que esos presupuestos no podían seguir adelante porque eran totalmente antisociales, los presupuestos más antisociales Lo que pasa es de la que democracia. Lo que pasa es que, Francisca, Podemos podía haber sido, permíteme, un poquito más generoso. Yo comprendo que, claro, votando la primera enmienda, que era la de Ciudadanos, se acababa el pleno. Pero ¿qué más da? No, si da igual. ¿Qué si más yo da lo que digo, salga adelante la tuya o la nuestra? Que da la igual, otra? si yo... Fernando, creo que necesito unos minutos para poder abordar tanta información variopinta que hay aquí por parte de los grupos, por parte de las 3 compañeras diputadas que podemos sacar factor común. Dicho esto, si hay una coherencia en devolver a los corrales los presupuestos, como se dice desde el punto de vista taurino, Podemos tenía que haber votado, como dice María Victoria, su enmienda. Se hubiera terminado como se hubiera terminado. El objetivo hubiera sido el mismo. No lo hicieron. Solamente votaron el suyo. Y yo creo que les cogió, con el paso cambiado, el voto del Partido Popular. Dicho esto, y entrando en cuestiones, lo que dice Jara, dice que no se conocían los ingresos a tener en cuenta. No es cierto.
Los ingresos sí se saben, porque los ingresos son los que son. Una cuestión, ingresos ciertos, presupuestos veraces. Lo que no puede ser es que se diga en el debate de que son unos presupuestos que bajan los ingresos. Pero ¿cómo se va a recaudar el 60% más con el canon del agua? Si me permite, yo te lo voy a explicar muy sencillo, porque a mí en mi casa no me va a subir. Sencilla. Yo te lo voy a explicar muy sencillo. Otra cosa es que Jara, que no lo entendáis, ni María Victoria tampoco, porque no se ha subido el canon del agua para el año 2016. Es que yo no sé si en dónde nos movemos. Si le y ahora luego, pero si me permitís, si me permitís, sintetizo para intentar justificar todo lo que habéis dicho desde nuestro punto de vista. Dice que no son sociales, Jara. 65,2% del presupuesto destinado a gasto social, a educación, a políticas sociales, a sanidad, a dependencia, a ayudas a la familia. De cada 10 euros del presupuesto, 6,5 euros se destinan a gasto social. Son los presupuestos más sociales de la historia. Dime qué derecho devuelven esos presupuestos. Dicho esto, se recuperan cantidad de recortes del Partido Popular de estos años para ser el primer presupuesto. Sorprende, Carlos, que se no me van a dejar hablar, Fernando. No, pero yo sí me gustaría por una cuestión. Pero no es cuestión de que ahora me interrumpas, por favor, Francisca, que estoy en mi turno y creo que me merezco el respeto que yo os he tenido a las tres cuando habéis intervenido, que no os he molestado. Pero vamos, disculpa, que no es ningún ataque al hombre, ni con una mueca, no piense que con una mueca. Problema. Dicho esto, Jara, es que no es cierto, es que conocíais los ingresos, es que por primera vez en la historia ha habido un diálogo previo, se le ha dado a conocer a la oposición los números del presupuesto. Lo del pantallazo no es cierto, María Victoria. Por favor. Y de verdad, permitirme que sintetizo. Si yo a mí no me gusta ocupar tampoco aquí la mayoría del tiempo, pero sintetizo. Mira, Francisca, con todo respeto, parece mentira de que tú hayas estado los años que has estado ya en el Parlamento y digas cosas como lo que has dicho, que son la primera vez que se presentan enmiendas a la totalidad por parte de los grupos de la oposición. Tres. Hombre, claro, pero si es que las otras veces había dos. No, en la pasada legislatura, terminamos la legislatura, te quiero recordar, final, mira, Partido Socialista de la oposición. Enmiendas a la totalidad, Izquierda Unida y esto. Sacasteis 4 presupuestos adelante, con el apoyo de Izquierda Unida, no digas ¿no? Con el apoyo de Izquierda Unida, eso es verdad. No, con la abstención de Izquierda Unida. Con el apoyo de Izquierda Unida, con el apoyo de Izquierda Unida, llámalo. Te lo digo, y habéis sacado un quinto presupuesto adelante, un quinto presupuesto de derechas para esta región, habiendo una mayoría de izquierdas en la Cámara, con la prórroga de los mismos. Pero es que vuelves otra vez a decir cosas que no son ciertas. Si se aprueba, se prorroga este presupuesto. O no se prorroga hasta que se presente uno nuevo. Es que lo que hay que hacer es presentar uno nuevo. ¿Cómo va a presentar? Pero que no he terminado, que me queda todavía contestarle a María Victoria y el canon del agua, por favor. Permíteme que mi tiempo... Sí, pero si tu tiempo va a ser contestarnos a las tres, tenemos No, es que tengo que decir que habéis gobernado solo con los votos del PP, no es cierto. En los 4 años habéis gobernado con el apoyo de Pedro Escobar, del señor Nogales y de Víctor Casco. Monago fue investido con los votos del Partido Popular. Pero si habéis tenido un pacto encubierto, si os puedo contar que yo que he sido municipalista y he sufrido lo de las chinchetas rojas, pero lo he sufrido en mis propias carnes, 4 años sin que un consejero de la Junta de Extremadura o del Gobierno de Extremadura me recibiera a un alcalde elegido democráticamente por mis vecinos. Te puedo entender porque... Sectarismo puro y duro. De Montermoso o de Pescueza o de Cachorrilla, del PSOE, del PP, de Ciudadanos... o de las plataformas ciudadanas de Podemos. De Jerez de los Caballeros, el señor Fernández Vara, que entonces era presidente de la Junta de Extremadura, no podía recibirme, porque además su jefe de gabinete, compañero hoy de escaño, Rafael Lemus, me derivaba constantemente porque la gente del presidente no lo permitía. Y si quieres personalizamos, pero creo que estamos hablando para hablar aquí de los intereses de los extremeños, no de cómo te trataron a ti, pero que yo te estoy guiando, que te puedo dar cientos de ejemplos de cómo se trataba a compañeros alcaldes legítimos de Izquierda Unida por parte Carlos, de pero había vuestro aprendido gobierno. ¿Había aprendido algo en la oposición? Sí, hemos aprendido. Estamos en el punto aprendido de muchas retorno, cosas. Pero que hay otra forma de hacer política con normalidad democrática. Claro, María Victoria, tus argumentos con el ver. tema de las subidas de impuestos. Es que tú en tu debate de la totalidad haces mención al tema del canon del agua y haces mención a los impuestos al consumo. Como ejemplo María Victoria, los de impuestos ir en al contra consumo, de un acuerdo de la Asamblea de Extremadura son recientísimo. impuestos estatales.
canon del agua. Vamos El a canon ver. del agua. Te enseño el acuerdo de María Victoria, te enseño el que acuerdo de hecho- de Ciudadanos pero vamos a con ver. el PSOE en Andalucía. Te lo explico. Te lo enseño. Te lo explico. Lo saqué ayer. Te lo explico, que soy el que más recientemente viene del municipalismo junto a ti. Que en Montermoso se ha estado cobrando el canon del agua. Y en Plasencia también. Mucho. Pero ha habido municipios que estos señores no le han exigido con las herramientas que hay en la administración de que abonaran el canon del agua a algunos Si lo municipios. vamos a denunciar porque, Es decir, porque ahora son alcaldes es decir, nuestros de Ciudadanos. Efectivamente. Los que les ha llegado a sus Es plenos decir, diciendo tienen el hecho ustedes de que se pagar 1 recaude millón de más, euros. Fernando, y Claro. termino. El hecho de que se No, vamos a recaude terminar más porque- del canon del agua Para Luciano no se es. quiere Sí, decir sí, algo. pero no es porque se suba el canon del agua, que no es cierto. Es más, los que pusieron el canon del agua son los que ahora Que sí. cogen la bandera de que De quitarlo, de de eliminarlo. quite. Ahora en los momentos, y termino, Fernando, 30 segundos. Ahora en los momentos en los cuales ese ingreso Vaya mano es fría que básico. tienes, oye. La tengo fría porque soy del norte, de Cáceres. A mí, Que termino con el canon del agua, que las tres me habéis interrogado con el canon del agua. Sí, pero pasa Mira, una- el canon del agua, Monagua ha que Carlos- recaudado de los bolsillos de los Carlos, extremeños pasa una cosa, 50 millones de que Los euros. presupuestos es cuestión de dinero. Y el hecho. Y la publicidad también. Sí. Y tenemos que dar paso a Pues la tengo que publicidad. terminar con el canon del agua. Y porque, terminamos hombre, con el canon del agua. Pero antes hay que ver la publicidad. Seguimos en nuestro programa de hoy con Jara, Francisca, Carlos y Victoria. Tienes un minuto para explicar si quieres, pero un minuto. Porque tenemos que hablar de la violencia de género sobre el canon del agua, Carlos. Bueno, que tienes lo dicho. tantísima ganas. El canon del agua fue un impuesto que se puso a mediados del año 2012, con efecto recaudatorio, por parte del anterior gobierno y con el beneplácito de Izquierda Unida, que tan solo se cambió en el año pasado, se bajó la cuota fija del canon. Y este año se ha mantenido, a pesar de que hubo unas propuestas de impulso para que se quitara el mismo, se ha mantenido por una sencilla razón. No se pueden caer más los ingresos por el año presupuestario que tenemos, por las dificultades que eso conllevaría de poder sostener piezas básicas de la política de bienestar, como son la educación y la sanidad. Bueno, Dicho esto, hemos hablado ya de presupuesto. se recauda más porque se va a requerir que se pague tenemos lo que no hablar se ha de pagado hasta una ahora. cosa que simplemente que estos presupuestos, imagino que dentro de unos días o dentro de un mes, si quiere el equipo de gobierno, los presentará otra vez, tendrá la opción de hablar o no hablar, y ya se verá lo que pasa, y ya está. Pero ayer digamos que España entera estuvo pendiente de la violencia de género, que lo que está pasando en este país es terrorífico. Yo no sé de qué manera hay la posibilidad de evitar todo esto. No hay algo que se pueda evitar. No hay un medio de que se pueda evitar. Yo te pongo un ejemplo que a lo mejor es una tontería, pero existen aquellas pulseritas que te dicen si estás a una distancia o a otra. Sí, las hay, pero claro. Si una mujer Fernando. que tiene violencia de género y le ponen al otro después de una denuncia y se demuestra esa pulserita, que con la otra pulserita que tiene no pueden estar a cierta distancia, inmediatamente está allí la policía, se evitaría muchas cosas. Claro, sí, para eso están. Pero claro, esos son derechos fundamentales y los tienen que acordar los jueces y los tribunales, que son los que, mediante autos motivados, acuerdan la limitación de derechos fundamentales de las personas, en este caso, que también los tienen los maltratadores, evidentemente, porque estamos en un Estado de Derecho y solo faltaba que se pusiera en discusión eso. Entonces, eso existe y se controla muy bien, porque además yo como abogada he tenido ocasión de defender muchos casos, tanto al maltratador como a las víctimas de violencia de género, y funciona bien, por lo menos en Extremadura funciona bien, porque hay un plan que inmediatamente que el acercamiento se produce o la persona que tiene la pulsera intenta quitárselo de alguna manera, y eso sucede, comete otro delito, que es un delito de quebrantamiento, en este caso de una condena que puede haber sido puesta en sentencia judicial o de una medida cautelar que le ha puesto un juez porque todavía no ha habido el juicio y tal, o sea, que existe, ¿no? Es verdad que en muchos de los casos que oímos, muchos de los casos que oímos al periodista que lo está contando en los medios de comunicación y siempre dice, en este caso no había denuncia, no había existido denuncia previa, ¿no? Pero han cambiado mucho las cosas, las leyes han cambiado mucho. Desde el año 74 que nuestro Código Civil exigía que a las mujeres, a mi madre, si quería hacer un contrato tenía que ir mi padre con ella, tenía que tener autorización del marido para hacer, hasta el año 75, que nos parecen que las cosas son muy recientes, es decir, no son mi abuela, es mi madre, ¿no?
que en el año 75 yo tenía 12 años, es decir, que era ya una mujer casada con 3 hijos, yo que soy la chica, y necesitaba a su marido para hacer cualquier cosa. Luego han ido cambiando las leyes de enjuiciamiento mucho, ¿no? Porque hace, y Francisca, que es abogada, también lo sabe, hace escasamente 15 años, 12 años, 15 años, yo que fui fiscal 2 años en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, había denuncias o sea, las denuncias eran a instancia de parte y se mantenía el procedimiento judicial mientras la persona denunciada o ofendida quisiera. En el momento que se retiraba, la acción pública de la Fiscalía no podía intervenir. Sí. Eso todo ha cambiado mucho. Es verdad, pero tenemos que empezar por una cosa. Yo te hablo de los tribunales, que es la última ratio, es decir, el derecho penal es la última ratio que debe entrar, ¿no? Sino que antes tiene que estar la educación en los colegios, en la familia, sí, unos valores de convivencia. Paca, tú eres también abogada, y yo sé que de 100 casos, 98 son de mujeres, pero 2 casos son de hombres también. Algunos también hay de hombres, efectivamente. Lo que quiero decir es que se utiliza también en ese sentido también que la violencia de género al hombre. Bueno, violencia de género es hombre y mujer, es decir, por eso se cambió el calificativo de solo mujeres víctimas, porque también hay hombres y también lo hay los menores que tienen que sufrir la violencia en ese entorno familiar. Como bien decía María Victoria, es que esta es una lucha de todos en todos los momentos, es decir, tiene que haber un antes educacional, de concienciación, de sensibilización, un durante, que son las leyes, que efectivamente se avanzó mucho en materia legislativa, y luego los tribunales, que son los que ya, digamos, que vienen a condenar una vez que se ha producido, desgraciadamente, algún tipo de agresión. Pero hay un dato muy importante en el que yo creo que todos vamos a coincidir, y es que las mujeres que se mantienen en un ambiente sufriendo violencia de género lo hacen porque no tienen independencia económica o no tienen otra opción para salir de ese entorno. Y de hecho, pues lo hemos hablado antes, antiguamente también pasaba, las mujeres no tenían independencia económica y se aguantaban porque no tenían dónde ir. ¿Cuáles son las políticas que hay que llevar a cabo para acabar con eso? Primero, darle independencia económica a las mujeres. Empleo, a ser posible, es necesario crecimiento económico, empleo, a ser posible, y apoyo económico a las mujeres víctimas de violencia de género. El Partido Popular tenía presupuestado 1 millón de euros para apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. Esos presupuestos que hemos devuelto todos los grupos parlamentarios a su casa los reducían en un 50%. El Partido Popular reconoce a los menores que viven en ese entorno víctimas de violencia de género también, y víctimas de violencia, y también había ayudas para ellos que el Partido Socialista en esos presupuestos que todos hemos devuelto querían reducir en un 45%. Por lo tanto, siendo cosas de todos, vamos a trabajar todos para luchar contra la violencia de género, que creo que llevamos algún camino recorrido, pero nos queda todavía mucho por recorrer, porque desgraciadamente conductas machistas tenemos que sufrir todavía a diario en el siglo XXI. Yo soy muy jovencita, pero creo que precisamente en mi generación y en las generaciones que son más pequeñas que la mía, estamos viendo como hay un recrudecimiento otra vez de cosas que parecen de nuestros abuelos de hace muchísimos años, como es lo que comentábamos esta mañana en la asamblea del ciberacoso, del estar constantemente mirando tus pasos, de entrar en Twitter, en Facebook, en ver a qué hora te conectas, dame tus contraseñas. Y eso, yo creo que para tratar de atajar esos problemas no solo tienen que estar las leyes, que también, evidentemente, pero es que es un problema que va mucho más allá. Necesitamos visibilizarlo en todos los campos, en la educación, en la familia, en todo, en la calle. Debería ser una cuestión en que no solo el maltrato se visibilice, sino que cuando haya otro tipo de violencia, porque la violencia machista no solo es asesinato o las palizas, sino que las violencias machistas son muchísimas violencias que se someten las mujeres. Tenemos que ponerle la llaga ahí y tenemos que visibilizarla. Carlos, a ti me pregunto una cosa muy distinta. Tú has sido alcalde durante ¿cuántos años en Montehermoso? 12 años. ¿Sigue la tradición de ese sombrero tan bonito del espejo, que si se rompe es que ya no es virgen la mujer, y si no se rompe el sombrero es una medida machista también, por lo que se ve? Sí, pero en ese aspecto no es machista. Estamos hablando de una tradición que ojalá no se pierda. Es machista en la otra versión de la tradición, que es la que tú no cuentas. A ver, pues ahora te la cuento yo. El hecho de que se rompiera el espejo o no es para marcar un estatus social. Pero la versión
tradicional que amparaba en un aspecto machista era aquel en el que la soltera lo llevaba y llevaba el espejo para cuando iba a la fuente y al río a lavar la ropa, a acicalarse un poco, pues utilizaba la gorra, no el sombrero, el espejo para maquillarse, acicalarse un poquito y para sentirse atractiva, sentirse mujer. Y el aspecto machista es que cuando ya estabas casada, pues ya no necesitabas sentirte cómoda. Esa es la versión que nos has contado. Es una tradición, no sabemos si será cierta o no será cierta, pero de aquellos tiempos a ahora pues han cambiado mucho las cosas. Yo creo que el aspecto fundamental de todo esto es la educación y fundamentalmente que haya denuncias. Pero no solamente de las denuncias de las personas que sufren la violencia de género, sino también de los ciudadanos que muchos de ellos son conscientes de que se están produciendo casos de violencia de género y no dan ese paso, o no damos ese paso, vamos a generalizarlo, de denunciar. Por muchas veces sin saber por qué no se hace, simplemente se tiene una constancia, porque se ha visto un rasguño en una mujer, porque has escuchado que las paredes oyen una conversación salida de tono, porque has escuchado un posible golpe en el domicilio del vecino al lado, y no lo hacemos. La denuncia, y luego está la denuncia de los miedos. Todo eso me parece bien, pero lo que tendría que tener la justicia y la policía también es, digamos, el secreto de la persona que denuncia. Sí, pero no por el secreto, Fernando. Se está dando con el propio teléfono. La ahí llamada, tengo que estar de acuerdo. La llamada no deja la reseña, no deja la reseña ya cuando llamas al teléfono. Pero que no es eso, es que si una persona que es un vecino, un familiar, lo que sea, denuncia, cuando tú vas a la policía y la policía se sienta con la mujer que ha sido maltratada, si ella no denuncia no pueden seguir adelante. Claro. Es que ahí es porque la gente no denuncia, porque es que no funciona, no sirve de nada. Ahí debería de haber hay un miedo, un círculo de seguridad para que en el momento en el que existe nada más que la hipotética violencia contra la mujer, pues que se tratara psicológicamente, con expertas, con lo que fuera, pero que sí, ahí tengo que estar de acuerdo, sí que tengo que estar de acuerdo con los compañeros. Pero si ella no denuncia, yo decía antes que luego de testigo en juicio esto debe ser una cosa, esto debe ser una cosa de todos. Por eso lo decía antes, es decir, cualquier ciudadano que tenga conocimiento de que se está cometiendo un delito tiene que denunciarlo. Yo soy testigo de un robo, debo denunciarlo. ¿Por qué no se han denunciado estos temas de violencia de género? Bueno, porque lo que pasa de puertas para adentro es de puertas para adentro queda. No. Lo que pasa de puertas para adentro cuando se maltrata a una mujer o a un menor es una cosa de todos. Y ahí nos tendríamos que implicar todos. Porque por eso yo digo, a mí me gustaría que aquí mantuviéramos ese mensaje unánime, es decir, todos, porque la violencia de género no conoce de colores políticos, no conoce de clases sociales, es decir, porque no hay causa, porque no hay nada que justifique la violencia. Que ayer en la Asamblea los 4 grupos políticos todos de acuerdo. Sí, de hecho se ha leído una declaración institucional esta mañana. Porque ahí no hay colores políticos, es decir, desgraciadamente abarca a todo, a niveles culturales, que hay que hacer mucha campaña de sensibilización y desde luego pues ser conscientes todos de que esto es un problema de todo, de los hombres y las mujeres. Yo le agradezco a Carlos también la pulsera, que a algún hombre se la pondré para que no se lo olvide, porque efectivamente es una cosa de todos y una cosa por abundar también. Esta mañana todos los que se han sentado en la mesa eran mujeres, está bien, pero no está mal que se hubiera sentado algún hombre defendiendo a las mujeres también, porque si efectivamente decimos eso, no vamos a darle las portavocías de mujeres solo a mujeres. Yo no me podía cambiar. A todos, yo se lo digo a todos. Y los grupos dicen portavoz de igualdad, mandan a una mujer. ¿Quién no podía cambiar en María Victoria de portavoz? Está claro. Oye, una pregunta. ¿Creéis que puede repercutir de forma negativa las redes sociales en todo esto? Mucho. Sí, el exceso. Sí, perdón. Ahora. Que no son las redes sociales. De ella porque tiene que marcharse, que tiene un ruido. Muchísimas gracias. Que no son las redes sociales las que repercuten negativamente, es la sociedad como la tenemos concebida la que utiliza de manera negativa las redes sociales. Es el mal uso de las redes sociales, claro. El mal uso de las redes foco hay que ponerlo ahí, el foco hay que ponerlo en que es un problema estructural que se refleja pues evidentemente en todos los ámbitos, en este caso en las redes sociales. Sí, pero las redes sociales algunas veces son terroríficas. Sí, pero es preocupante. Mira, yo que tengo hijos ya en edad universitaria, me preocupa mucho porque ellos manejan las redes sociales con mucha libertad. Todo se sube a Facebook, casi todo se sube a Facebook y está excesivamente expuesto.
Y como bien decías ahora antes, ¿no? Hay otro tipo de acoso, otro tipo de maltrato a las jóvenes y es ese control excesivo que quieren tener sobre el móvil. Antes te vigilaban, te seguían, te perseguían y ahora es el control de su mundo. Cualquier persona que de verdad sea consciente de que eso puede estar pasando, tienen que denunciarlo porque es una cosa de todo. Las ayudas vendrán con posterioridad, las leyes vendrán con posterioridad, las medidas vendrán con posterioridad, pero no se ha evitado el daño, que es en lo que todos tenemos que trabajar para que a ver si alguna vez no tenemos que estar celebrando este día. Paca, es que hemos pasado 40 años, estoy hablando de la época franquista, que no se sentaba ni una sola mujer ni en el Senado ni en las Cortes, ¿eh? Una mujer alcaldesa era prácticamente imposible. Bueno, yo fui la primera alcaldesa, la primera alcaldesa de Jerez. No podían hacer ningún contrato. Y borrar esos 40 años de un machismo total y absoluto. La Iglesia es de un machismo total y absoluto. Queda mucho camino por recorrer. Pero bueno, yo también quiero... O sea, que estamos hablando de siglos. Sí. Claro, en una democracia como la española, que es muy reciente, que son 40 años, cambiarlo es muy difícil, ¿eh? Bueno, por eso digo que es cosa de todo. Yo también quiero agradecer a los hombres... De mentalidad, de genética. Yo también quiero aprovechar para agradecer a los hombres que nos han acompañado en esta lucha. Es decir, si muchos de nosotros, yo en este caso hablo por mí, puedo estar en determinados sitios, es porque tengo mi marido, mi compañero, que también me ha sabido entender ese concepto de igualdad. Es decir, que es una lucha de todos, no solamente de las mujeres contra los hombres, que también me gustaría que se entendiera así. Y efectivamente, pues todos trabajando lo conseguiremos y educando a nuestros hijos, sobre todo en el entorno familiar, que no vean tratos discriminatorios. Yo veo fundamentalmente tres claves, ¿no? Uno es el miedo a denunciar por algunos aspectos que no sé si los ha comentado Jara o María Victoria, pues la situación futura laboral, los hijos, dificultades económicas que se puedan... Hay muchas mujeres que no se deciden a denunciar por eso. O sea, hay que poner sobre la mesa más recursos, eso está claro. Yo creo que se están poniendo los recursos suficientes para hacer algo, pero no para hacer todo lo posible por intentar combatir esta lacra tanto en la educación como en las políticas públicas. En segundo lugar, el tema de los celos. Los celos es yo creo que la clave de todos los males de todas las personas, porque hay gente que es más celosa que otra, hay otros que son menos celosos que otros, eso está claro, pero los celos tienen mucho que ver en todo lo que tiene que ver, las contraseñas de las redes sociales, cómo vas a salir así vestida, porque no sé qué, el celo, sí, que es innato en los humanos, es una dificultad sobreañadida. Y una cosa que yo también considero muy importante es la no aceptación por parte de los hombres cuando por parte de una mujer se toma una decisión de separarse. Es decir, los hombres tenemos que ser tan conscientes de que cuando nosotros tomamos una decisión y nos queremos separar de una mujer, por las circunstancias que sean, porque no haya un entendimiento, porque la relación de pareja se ha roto por completo, también tenemos que ser consecuentes que esa mujer lo pasa mal, y los hombres, cuando es la situación contraria, tenemos que ser consecuentes y tenemos que saber pasarlo mal, sí, también. Pero que ya no es solo separarse, es dar un beso. Sí, bueno, cuando una chica jovencita no quiere dar un beso, ¿cuántos hombres la agarran y no sé cuánto? Que no es una cuestión de... Sí, Jara, pero termino. Sabes que la mayoría de esos casos, la mayoría de los casos que encontramos... Pero Fernando, mira, la mayoría de los casos que encontramos es violencia de género contra ella, estaba ya con otra relación futura y el autor de la violencia de género, en este caso de ese asesinato machista, no ha aceptado y va y carga contra, la mayoría de las veces incluso carga contra la nueva pareja de eso, porque no somos muchas veces capaces de aceptar y tenemos que ser consecuentes. Se podría hacer, Carlos, una estadística de cuáles son las mujeres que son maltratadas, es decir, las causas, pues porque el marido llega casi y no se encuentra la comida hecha, por no sé qué, no sé cuánto decir. Pero lo que hay en el fondo de todo esto es que los hombres, algunos hombres, siguen pensando que somos de su propiedad. Sí, que las mujeres son de su propiedad. Por lo tanto, Paca, tú que eres abogada, antes, si llegabas a casa y te encontrabas a la mujer con uno, le pegabas un tiro a la mujer y no pasaba nada, ¿eh?
Bueno, yo es que cuando hablamos de estas cosas como de las del espejo... Pero eso además estaba en la ley y tú eres abogada. Sí, lo sé. Pero hay que... Pero hombre, nos claro, queda tanto camino que recorrer. Se ha tenido que quitar, que era... Bueno, que nunca debió existir, ¿no? Que nunca debió existir. Es decir, era esa sensación de que somos propiedad, de que algunos hombres piensan que somos de su propiedad. Nosotros somos ciudadanos libres, ciudadanas libres, con los mismos derechos. Y nos queda muchísimo, como digo, porque no solamente es una cuestión de leyes, de paridades, es que todavía en los consejos de administración de las grandes empresas se sientan muchos hombres, todavía, aunque nos sentamos muchas mujeres en el Parlamento, las decisiones las siguen tomando los hombres. Las catedráticas de universidad. Exactamente, y todavía muchas agendas de reuniones se hacen con los hombres, y nosotras que tenemos más cosas que hacer, porque además tenemos que llevar la casa donde tenemos un plus, pues somos bastante más resolutivas. Yo creo que la cosa nos iría mejor si se nos fueran cediendo espacio en los órganos de decisión, no solamente los de participación. Mira qué cara más linda tiene. Sí. Paca, muy buenas. Muchas gracias. Y Carlos, hoy te ha tocado... Lidia. Bailar con... Nada, lo ha hecho bien, no digas que baila con la más fea porque no había ninguna fea. No hay ni una te fea. Ha tocado torear un poquito, pero bueno. La verdad que muy cómodo como siempre, y sobre todo, bueno, que si el debate ha estado un poco alterado en algún momento, hay que entender también que muchas veces el que se siente atacado pues tiene que sacar un poco las uñas. De radio y televisión extremeña, cuando terminamos como amigos. Claro. Siempre. Pues aquí se discute. Eso, esto es normalidad democrática. Se debate. Yo digo, lo he conseguido, gracias a Dios, durante los años que llevo. Por supuesto que eso ha sido así, va a ser así y un siempre. día ya te he dicho que me tienes que traer un sombrero. el mío sin espejo. Fue un compromiso, mío. Yo sin espejo. Virgen. Fue un compromiso mío para ponerlo aquí en los estudios y cuenta con él. Paca, encantado, y Jara. Muchas gracias, Fernando. Que sabes que os aprecio mucho a todos. Muchas gracias. Y nada, desearle a todos una feliz jornada y hasta el próximo miércoles en la tertulia y el lunes a la entrevista.